Bueno, buenas tardes, Alberto. Bienvenido a Mendoza. Para empezar y para ir directo al grano, aprovechar el poco tiempo que tenemos, usted recién en la conferencia planteaba de que es difícil saber con qué economía se va a encontrar, qué país le va a dejar Macri, pero sí podemos saber que hay una concentración de factores de poder muy importantes que tienen una incidencia muy fuerte en la economía. Entonces, sin saber cómo son los números de la economía, pero sí sabiendo esto, ¿cómo encararía usted, en caso de ser presidente, la relación con esos factores de poder para poder poner en marcha un país productivo, un país con industrialización, que es lo que ustedes están planteando? A ver, yo creo que nosotros hemos vivido un tiempo de demasiado enfrentamiento todos estos años. Los factores de poder existen en Argentina y existen en todas las sociedades. Y en todo caso, el secreto del que gobierna es ver cómo administra esas concentraciones de modo tal que nadie prevalezca sobre el otro en perjuicio del otro. Factor de poder son los empresarios, pero factor de poder son los sindicatos y factor de poder son los medios. Lo que creo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que hemos llegado a un punto de enfrentamiento tal donde cada uno tira por un lado distinto. Y terminamos haciendo del argentino una suerte de tupacamarización, ¿no? De como desmembrándola brutalmente. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Lo que tenemos que recuperar es la capacidad del diálogo, entender que todos tienen derecho a ganar, pero todos tienen derecho a ganar, que esto no es una lucha entre industria versus campo o de tecnología versus el pasado, que tenemos que desarrollarnos como sociedad y todos tienen que tener allí un lugar y tienen que tener un éxito. Todos deben sentirse mejor. Y yo creo que la política es un gran instrumento para generar ese diálogo y generar ese camino. Y yo lo voy a hacer y espero que todos lo entiendan, porque hemos llegado a un punto donde no tenemos más tiempo para seguir viendo cómo prevalece el uno sobre el otro. Yo siempre digo que esa famosa grieta de la que todos hablan, más que una grieta es como el juego de la cincha, ¿no? Donde uno tira de cada lado de la soga. Lo estamos jugando ese juego hace años. Es un daño enorme que le hicimos a la Argentina, porque ese juego, a la fuerza que uno hace, se contrapone una fuerza similar. Y el efecto es que uno está siempre parado en el mismo lugar. ¿Y cuándo gana uno? Uno gana cuando derriba al otro. Y en verdad nosotros no estamos para derribar a nadie, estamos para tirar todos para el mismo lado. Ahora, hay una campaña donde el gobierno plantea esa dicotomía de forma permanente, incluso también en el campo económico, ¿no? Entre país abierto, país cerrado, economía abierta, economía cerrada, país insertado en el mundo, no insertado en el mundo. En esa discusión, digamos, también hay que plantearse de alguna manera y ver cómo uno relaciona los aspectos productivos con el mundo. Nosotros hoy estamos viviendo en una economía como la mendocina, usted lo sabe bien, las discusiones acerca de la inserción en la Comunidad Europea, el mundo vitivinícola, cómo plantear de la sociedad que eso se puede superar y que esa inserción en el mundo puede ser ordenada y con beneficio real para la producción. Es que todo eso es parte de un discurso de Macri, que no es verdad. No es verdad que nosotros no estábamos en el mundo y ahora estamos en el mundo. Si estuviéramos en el mundo nos prestarían plata y el único que nos presta plata, dinero, es el Fondo Monetario, porque el resto del mundo nos dio la espalda. No es verdad lo que dice Macri. Nunca estuvimos tan afuera del mundo como ahora. Nunca. Todas las puertas de financiamiento de la Argentina se han cerrado. Todas. También las del fondo, porque el fondo ya advierte que no pone un peso más en la Argentina. En verdad, que el mundo se ha globalizado es un dato de la realidad y es un hecho irreversible. Y no tiene mucho sentido discutir esto. La verdad, estos que discuten la existencia de la globalización, yo no lo comparto, porque eso ya está. Eso es imposible hacerlo de otro modo. Es un fenómeno comunicacional, no tiene solución. Ahora, como nosotros tenemos que entrar a ese mundo global, tenemos que discutir cómo entramos. Si entramos con nuestra inteligencia o somos unos tontos que nos sometemos a la inteligencia de otro. Que las economías se abran no está mal, pero si se abren se tienen que abrir también para los nuestros. Tienen que dar ventajas para los nuestros. Lo que se hizo todos estos años en el tema automotriz y en el tema de autopartes entre Brasil y Argentina, fue un mecanismo equilibrado que nos permitió ganar a todos. Ahora, si el sistema es que van a entrar las aceitunas de Italia y de España libremente al Mercosur, cuando el 80% de la producción de olivas
nuestra termina en Brasil, bueno, preparémonos. Y entonces uno se pregunta, ¿y para qué hicimos tantos años de inversión promoviendo olivares? Estas son las cosas que hay que entender. No es que uno esté en desacuerdo con la apertura. Uno quiere ser inteligente al abrirse. Y ser inteligente es defender a los nuestros. Porque cuando yo propongo defendamos al que produce vino, al que produce olivas, lo que estoy diciendo es defendamos el trabajo argentino. Que ahí tienen a Macri, no lo ha defendido. Lo ha hecho crecer el 100% prácticamente el desempleo. Y eso es lo que no podemos perdonarle. Usted habla del sector olivícola, del sector vitivinícola, lo acaba de nombrar. El último gobierno no terminó en buena relación con los sectores agropecuarios y con los sectores de la agroindustria. La situación con este gobierno tampoco es la mejor para esos sectores. ¿Cómo recuperaría la relación con esos sectores para volver a insertarlos y que se sumen a una recuperación de la economía del país? Lo primero que yo les pido a todos es que demos vuelta a la página y que nos olvidemos de algún modo de los problemas que en algún momento hubieron. Yo la verdad es que me alejé del gobierno de Cristina el sexto mes de su gobierno y la verdad es que fui muy crítico de su gestión en muchas cosas. Yo como jefe de gabinete, cargo que ocupé durante más de 5 años, siempre tuve una preocupación y es que yo descubrí, siendo porteño, que la Argentina dice ser un país federal pero es profundamente unitario y que eso no es bueno, eso es muy malo. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un país federal. Y un país federal se construye en la zona de Cuyo, hablando con los que producen vides y hablando con los que producen oliva, por ejemplo. Hay muchas más otras industrias acá también, pero digo esos dos a modo de ejemplo. El gobierno nacional no puede ser enemigo de esa gente, porque lo que nosotros tenemos que lograr es que Mendoza se desarrolle. Que Mendoza se desarrolle no es que solo gane plata, es que un mendocino encuentre en Mendoza la posibilidad de nacer, crecer, encontrar trabajo, hacer una familia, estudiar acá, que sus hijos estudien, tener salud, y no desespere yendo a buscar esa suerte en otro lado y generalmente no encuentre esa suerte en ninguna gran ciudad. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el esfuerzo. Yo lo que invito es a un diálogo franco, si ya sabemos que estamos todos mal. ¿Qué le voy a exigir a los que no dejan de perder? Yo lo que quiero es dar vuelta a esta página, encender la economía y que todos ganen. Si ganan los empresarios, ganan los que necesitan trabajo, porque ellos son los que dan trabajo. A propósito de su viaje ayer para entrevistarse y para juntarse con Lula, en caso de ganar las elecciones, va a ser presidente en un contexto de gobiernos como el de Brasil, que todavía le quedan 3 años, gobiernos como el de Chile, que vayan hacia otro camino y van hacia otro tipo de relación, por ejemplo, con Estados Unidos y con el mundo. ¿Cómo ve usted la integración con Brasil? ¿Cómo ve la integración con el resto del Mercosur y de América Latina en este proceso donde habría serias diferencias ideológicas entre un gobierno y otro? Yo, si los brasileros, el pueblo de Brasil ha elegido a Bolsonaro presidente, yo no tengo nada que decir, es la decisión del pueblo de Brasil. Yo estoy seguro que el pueblo de Brasil comparte con nosotros la idea de la mancomunión que habíamos logrado en el Mercosur y la necesidad de presentarnos frente al mundo unidos. Y yo aspiro a que eso lo podamos lograr. Ahora, si Bolsonaro lo que quiere es someterse al interés de Trump, bueno, entonces ya no será el Mercosur el que va detrás de eso, sino será Bolsonaro. Yo no voy a firmar un tratado de libre comercio para destruir la industria argentina. Yo no voy a firmar un tratado de libre comercio para que todos los días el empleo se deteriore. Mi primera obligación es con usted y con los que nos están mirando, no es con Trump. Por lo tanto, yo la verdad es que en ese punto no tengo ninguna duda, sé lo que tengo que hacer, sé dónde están mis obligaciones y sé qué intereses debo representar y proteger. Yo sé que represento intereses argentinos y esos son los únicos a los que le debo una respuesta. Gracias, Alberto. No, gracias a ustedes, un gusto.